¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy algo, ¿cómo les diré? Asqueada. Creo que esa es la palabra para describir esto que es realmente repugnante. Es probable que muchos desconozcan qué es lo que pasó con Nancy de Momoland y otros a lo mejor sí conocen este tema y ya saben a lo que me estoy refiriendo. No olvides dejar tu opinión acerca de este tema en la caja de comentarios. Esta desagradable noticia salió hoy 9 de enero de 2021. Yo estaba en Twitter cuando veo que todo el mundo está mencionando a Nancy. Me dio muchísima curiosidad y entré al hashtag para ver qué es lo que hablaban de Nancy. Me llevó la desagradable noticia de que una persona, si es que se le puede decir persona, hizo algo que no debía de hacer, que no se le debería de hacer a nadie. Y es que el muy patán, no quiero insultarlo porque, sí quiero, pero no lo puedo decir, ya sabemos por qué. Tomó fotos de Nancy en el camerino, así como lo están escuchando, tomó fotos de Nancy en el camerino. Con tan solo decirles esto, y es para que en este momento ese hombre ya estuviera en la cárcel. La noticia no está muy detallada que digamos, pero aquí vamos a hablar punto por punto porque esto realmente es para analizarlo y para decir que ese hombre debería estar en la cárcel. Para empezar, esta persona trabaja en la misma compañía del grupo, ¿ok? Y esto es algo que para empezar ya es un delito. ¿Por qué? Porque ellos firman un contrato, así seas quien seas, maquillador, estilista, guardaespaldas, tienes que firmar un contrato, sobre todo porque estamos hablando de empresas. Tú firmas un contrato y ahí te postulan lo que no debes de hacer, obviamente, y lo que sí debes de hacer. Supongo que esta persona estaba al cuidado de las chicas. Pues bueno, él se aprovechó demasiado de esta situación ya que tomó fotos de Nancy en el camerino. Todos hemos visto que los idols suelen convivir mucho con las personas con las que trabajan. Incluso la mayoría está en la misma habitación con sus estilistas, sus maquilladores y demás porque es algo común. Y por esto les menciono lo de las cláusulas porque es más que obvio que como tú vas a estar conviviendo con una celebridad, con un idol, tienes que respetar. Esta persona es obvio que hizo caso omiso a esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues pasó lo que ya les dije, algo totalmente desagradable. Pero esto no es todo. Claro que no, viene más. Esta persona, no conforme con lo que hizo, con la porquería que hizo, envía las fotos nada más y nada menos que a 500 personas. Estamos hablando que este güey envió las fotos de Nancy a un grupo donde hay 500 personas. Creo que eso es más que suficiente para decir que esta persona debería estar en prisión. Quiero que nos pongamos a pensar esto, 500 personas, no se puso a pensar el daño que le puede causar a la idol, no se puso a pensar nada de eso, porque en estos momentos 500 personas tienen las fotos de Nancy y quiero decirles algo, creo que es más que obvio que esas 500 personas conocen a más personas y no podemos saber si esas fotos en estos momentos anden en manos de otras personas que ni siquiera tengan nada que ver con la empresa. Esto es totalmente repulsivo, es un asco. Y esto me ha llevado a pensar que Nancy probablemente no sea la única que ha pasado por esto. Tal vez sí sea la primera a la que desagradablemente le han difundido sus fotos, que por Dios, ella solo se estaba cambiando. Ella no estaba consciente de lo que estaba pasando a su alrededor, de que había gente así como ese hombre trabajando con ella. Pero yo creo pensar que han de haber más tipos morbosos e incluso algunas mujeres, porque esto sí, yo soy una persona que piensa que esto le pasa tanto a mujeres como a hombres, tanto a menores como a mayores. Eso es algo que realmente a cualquiera le puede pasar y sobre todo si al lado de esa celebridad hay una persona enferma. Y esta es la noticia que se hizo viral en Twitter. Es totalmente desagradable saber que las chicas se tienen que hacer virales por cosas así, por cosas que no deberían de estar pasando. Yo realmente no quiero imaginar cómo se ha de sentir Nancy en estos momentos. Es algo muy horrible, muy feo, teniendo en cuenta que ella ha sido atacada desde hace mucho tiempo por diversos temas y ahora viene esto. Dios mío, en verdad es una pena que hayan personas así. En vez de que se pongan a hacer algo bueno, en vez de que respeten, en serio, respeto. Eso es algo que no todos conocen y es muy triste que ella esté pasando por esta situación. Esperemos que su empresa haga algo. Obviamente tienen que hacer algo, yo creo que es más que obvio. Sé que los fans han estado enviando correos reclamándoles que por qué no les han dado su lugar al grupo, que por qué no han defendido a Nancy, porque hasta el día de hoy, 9 de enero de 2021, no han dado ningún comunicado. O tal vez a la hora que tú estés viendo este video, si han dado un comunicado, por favor déjalo en los comentarios, igual para que lo fijen y podamos saber qué es lo que la empresa dice acerca de esto, porque sinceramente es algo muy impactante
importante, es algo que, Dios, a nadie se le desea. Yo creo que aquí ya no es de que si tú apoyas este grupo o lo escuchas, es tener empatía, sobre todo porque muy aparte de que sea una celebridad, es un ser humano y a nadie se le debería hacer eso, a nadie. Esa es la desagradable noticia del día de hoy que les quería compartir, pero creo que es muy importante difundir la información, no tanto por las fotos en sí, porque es una asquerosidad que hayan personas que estén buscando esas fotos, sino por el hecho que pasó y que hay otras celebridades, tanto hombres como mujeres, que pueden estar pasando o que hayan pasado por algo similar. Y como ya es costumbre, vamos a enviar los saludos de este video. Alisa8, Mitsuko, Eliana, Yari0726, Jessica Gaspar, Jimemora75, Sosu09, Cele Layana y Sopa HQ. Me despido por el día de hoy. Yo soy Holly y te mando muchos besitos. Bye bye.